Buenos días con todos. Para mí es un privilegio estar aquí frente a ustedes. Gracias por el esfuerzo de haber madrugado, de estar aquí acompañándonos. Este tema es un poco diferente, pero muy interesante. A nosotros, los cirujanos de mano, que hacemos un poco microcirugía, nos apasiona realmente. Es el desafío frente a lo que antes no se podía hacer absolutamente nada o muy poco. En este momento voy a hablar sobre la lesión del plexo braquial total. En forma general, la lesión del plexo braquial puede dividirse en lesiones parciales, en las cuales tú tienes una mano que funciona como flexión y extensión, y aquella lesión total donde todas las raíces no funcionan. Tienes un miembro prácticamente balante. Esta es la realidad que nos encontramos muchas veces en la consulta. Son pacientes normalmente de bajos recursos, en los cuales un impacto de alta energía como moto o vehículo lleva a un estiramiento forzado del cuello por retracción de la cabeza y afecta a todas las raíces, C5, C6, C7, C8, T1. Y lo que tenemos es una disfunción a nivel de la escápula, a nivel del hombro, del codo, de la mano, muñeca y de los dedos. En este caso podemos apreciar un paciente joven con un brazo derecho completamente afuncional. Voy a adelantar un poquito. Ahí. Ustedes ven que la mano, el codo y el hombro no responden al comando del paciente. Entonces, la anatomía del plexo braquial tiene mucha variabilidad y es muy compleja. Sin embargo, es donde nace cada una de las funciones sensitivas o motores del miembro superior. Está dividido en las raíces, C5, C6, C7, C8, T1, después se unen para formar los troncos, después continúa con los ramos más distales que van a llegar a inervar al hombro, al codo y a la mano. Entendemos que en la lesión total la mano es inalcanzable funcionalmente, porque incluso intentando reparar arriba, donde se arranca la raíz, ya sea dentro del foramen, fuera del foramen, una lesión preganglionar o postganglionar, el tiempo que debería recorrer el nervio que ha sido suturado proximalmente para llegar a la mano es demasiado largo para que la mano, la placa motora y el músculo le pueda esperar para retomar la función. Entonces creemos que la mano no tiene ningún objetivo en la reconstrucción. Entonces nosotros proponemos, nuestro grupo propone una técnica. Es la primera vez que presentamos esta técnica, que es una combinación de llevar un nervio vascularizado a un espacio donde se rompió el nervio y que esa sangre permita una regeneración más rápida y eficiente. Además de esto, llevar al músculo grande dorsal para adelante y convertirlo en un nuevo flexor, no solo de codos, sino incluso de los dedos. Entonces, acá está la anatomía, Acá está la anatomía del nervio cubital. El nervio cubital es el jefe, digo así, de la mano, es el más importante. Él empieza o nace de la parte del cordón medial, de C8, T1, es extenso, es grueso, tiene sus arterias en el antebrazo que lo nutren. También acompaña ya más distalmente la arteria cubital. Esta es una disección anatómica donde se ve en detalle la arteria colateral superior, la colateral inferior, ¿sí? Aquí una variante, el túnel cubital con su arteria colateral inferior. Aquí podemos observar ya la división más distal, en el cual este es el nervio sensitivo dorsal para el dorso de la mano y el rabo motor, que tiene dos componentes, uno sensitivo volar y uno motor, que va directamente a la musculatura intrínseca de la mano. En toda su extensión, el nervio cubital. Entonces nosotros estamos proponiendo retirar este nervio cubital por completo, porque la mano no va a funcionar más. Entonces el nervio cubital se convierte en un nervio donador. Tú puedes segmentar al nervio, dividiendo aquí, acá y levantando todo este nervio con su arteria cubital, sacrificándola y llevándola arriba al cuello. Y tú puedes segmentar aquí también y utilizar este pedículo haciendo un tipo propeller, para girar 180 grados y usarlo como injerto también. Más una vez la división distal de los ramos terminales del nervio cubital.
la arteria colateral superior, donde podría girar 180 grados el nervio. Entonces, este segmento de acá vendría acá para unirse con músculo cutáneo, y el segmento de acá podría ir arriba para unirse con una de las raíces, si hubiera alguna raíz. El nervio cubital en toda su extensión, ya con la disección, se ve la arteria cubital, acá se liga normalmente, y de este lado la arteria cubital que va a ser hecha la anastomosis. Entonces, las indicaciones cuando usar el nervio cubital vascularizado, cuando el hecho que tú tienes por una grave lesión traumática no sea favorable para utilizar injerto convencional, para largos defectos, pérdidas segmentarias, para lesiones muy proximales que tú puedas sacrificar el nervio cubital, y para evitar que haya esa necrosis central cuando utilizas cualquier nervio convencional, por ejemplo, un nervio sural. Birch había descrito con 42 pacientes la flexión de codo adecuada a los 9 meses utilizando el nervio cubital vascularizado, pero la mano obviamente no iba a responder. Tercis, que es una persona muy estudiosa en cuanto a nervio, hizo 151 casos en el cual se basó en la arteria superior colateral ulnar, en el cual utilizó 25 injertos pediculados, 21 libres, según lo que les expliqué, con resultados animadores en cuanto a la función del codo sobre todo y del hombro. Y ella recomendaba este tipo de técnica en las avulsiones bajas, C8-T1. ¿Cuándo o cómo identificar una lesión total? Básicamente la lesión es por avulsión de la raíz a nivel del foramen. Ustedes pueden observar del lado izquierdo la miosis, la ptosis de este paciente. Esto es un signo de mal pronóstico, es un signo de que hay una lesión total, no es una lesión parcial. Cuando se hace una resonancia magnética del plexo, no de la columna cervical, ustedes ven la lesión de la dura madre y se observa el pseudomeningocele por señal de avulsión de la raíz. Entonces, la propuesta es la siguiente: ustedes exploran el plexo braquial en el cuello y lo que tienen que buscar es el milagro o ¿cómo sería? La posibilidad del paciente que tenga una raíz, es una raíz donadora. Si existe una raíz que persistió presente y es viable a pesar del grave trauma, aquí tenemos por ejemplo de C5, y el resto del plexo está retraído distalmente y no se observa nada en los forámenes, entonces esta se convierte en una fuente donadora donde vamos a juntarle al nervio cubital vascularizado. Y entonces el plan o la estrategia es la siguiente. Nosotros utilizamos el nervio ulnar vascularizado, aquí está en azul el esquema del vaso, de la arteria, ¿no? Suturada con la arteria cervical transversa, y esto directamente para reinervar al nervio que va para el deltoides. O sea, neuroutilizamos con el nervio axilar y neuroutilizamos con el nervio músculo cutáneo. Con esto conseguimos reactivar la abducción y reactivar la flexión. Adicionalmente utilizamos un nervio que está fuera del plexo, que viene del onceavo par craneal, que es el nervio accesorio, y lo unimos o neuroutilizamos con el nervio supraescapular para recuperar manguito rotador supra e infraespinoso. Entonces aquí encontramos, en este caso fue fabuloso, encontramos dos raíces en el plexo cervical, excelente, porque podemos utilizar injerto ulnar vascularizado para la una e injerto pediculado para la otra, llevándolo para el axilar, llevándolo para el músculo cutáneo, llevándolo para el mediano inclusive. Entonces estos son los accesos quirúrgicos: un acceso de maracas en el cuello supraclavicular, un acceso infraclavicular para exponer básicamente las raíces y para poder pasar subcutáneamente el nervio cubital, disecado previamente. Aquí entonces tenemos el nervio músculo cutáneo, ya hecho la miloneurografia, el nervio axilar hecho neurografia. Este es el injerto del nervio cubital, ¿cierto? Tiene los dos ramos. Aquí está el ramo motor y aquí está el ramo sensitivo de la parte terminal, por eso que nos permite hacer esto. Más específicamente, entonces la arteria ulnar, el ramo motor, el ramo sensitivo y el tronco del nervio cubital y su arteria ligada. Aquí podemos observar en una disección microquirúrgica en la fronte entre la arteria cubital y la arteria cervical transversa, una vez que ya se ha reparado el nervio. Y en este caso podemos ver que pasa sangre, llega al nervio, y esto es mejor para la conducción y evita la necrosis central que normalmente aparece en los injertos convencionales. Entonces, mi profesor, el doctor Mario Quay, con quien yo aprendí esta técnica, tiene todos estos casos, y
15 pacientes han recuperado la flexión del codo, M4, M3, llegando a ser un 75% de resultados favorables para este tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que no pueden mover nada, el objetivo no es que mueva la mano, es imposible, eso no se le puede ofrecer. Lo que se le puede ofrecer es la estabilización del hombro para que no esté flotante, la flexión de codo. Luego tendremos que hacer una artrodesis de la muñeca. Es un paciente nuestro, operado en el hospital donde yo trabajo, donde claramente vemos que el niño tiene dificultad, tiene dolor, no tiene ningún movimiento en el hombro, ningún movimiento en el codo. Entonces realizamos un injerto ular vascularizado temprano. Él tuvo un accidente de auto, infelizmente. Aquí con 7 meses ya vemos que hay vestigios de una flexión de codo, ¿sí? Aunque la mano observamos que no tiene ninguna respuesta. Y acá con 14 meses, increíblemente vemos que en los niños todo funciona, ¿no? Es una flexión adecuada, una flexión de la muñeca también. Los papás saben que la mano, los dedos, es imposible recuperarla. Entonces, hasta aquí se ha llegado, yo creo que mi profesor decía, yo solo puedo ofrecerles un hombro para mantenerlo en el espacio estable, para que no se quede suelto. Podemos ofrecer también un poco de codo con fuerza, pero nada más. Entonces ahí es que nosotros creamos esta nueva indicación de asociar con el músculo grande dorsal para intentar dar un poco de garra, al menos para poder sostener una bolsa, una condición básica en el movimiento. Entonces, este es otro paciente, el paciente que les mostré al inicio, con el acceso supracervical, infraclavicular y para la extracción de la cosecha del nervio cubital vascularizado. Entonces, ustedes ya vieron el video de la incapacidad, y luego de 13 meses tenemos una buena función del hombro. Creo que más que eso es imposible conseguir, una adecuada función del codo. Esta persona está trabajando ahora. Tenemos más casos en el cual el resultado de la flexión del codo, la estabilización del hombro se ha alcanzado. Particularmente en hemos hecho una osteotomía de rotatoria, porque los pacientes siempre hacen la flexión en rotación interna. Entonces, separamos un poco el brazo para que pueda tener una mayor facilidad para el movimiento. En este caso, la flexión es muy buena, e incluso la abducción. ¿Sí? Un profesor japonés, reportó la realización de 3 casos con nervio ulnar vascularizado para lesiones altas, proximales en el brazo, basados en esta arteria. ¿Un minuto? Ya, ok. Solo quiero pasarles este video, con eso termino. Es nuestra técnica, entonces. Nosotros supraclavicularmente identificamos al plexo braquial, es una referencia, el nervio frénico. Trabajamos en 2 equipos simultáneamente de microcirugía. Levantamos o cosechamos a los nervios intercostales, ¿sí? Un equipo trabaja en la espalda y un equipo trabaja en el tórax. Cosechamos 5 nervios intercostales motores. Estos van a ser fuente de estímulo axonal motor, ¿sí? Tanto para el nervio músculo cutáneo cuanto para el nervio el músculo grande dorsal, que va a ser transferido. Aquí está el músculo grande dorsal, no tiene ningún estímulo, el paraespinal sí tiene. El grande dorsal está levantado en la espalda, lo disecamos, luego formamos un túnel por la axila, hacemos un cilindro del músculo. Él es un músculo que está denervado, entonces vamos a reinervarlo. Sí, entonces él está vivo, tiene arteria, vena que está nutriéndolo, ¿sí? Solo que no tiene estímulo, por eso se ha atrofiado y no funciona. Entonces ahí está disecado el nervio, el paquete vascular. Es una transferencia pediculada. Pediculada quiere decir que mantenemos el pedículo. Aquí está el nervio músculo cutáneo disecado, ¿sí? Y estamos formando el túnel. Entonces, la idea es que este músculo se reinerve a través de los músculos intercostales
y pueda potenciar aún más la flexión del codo. También vamos a neurotizar 3 nervios intercostales para músculo cutáneo. Esto debería también dar axones motores a este músculo, a este nervio, para que recupere la flexión del codo. Ahí vemos la sección del músculo cutáneo, ¿sí? Los 3 nervios intercostales van a unirse con este nervio, y el nervio tóraco-dorsal que da la inervación de este músculo va a recibir 2 nervios intercostales. Entonces, hacemos un túnel también en el antebrazo. Es 1 minuto más, yo ya termino. Con esto convertimos al grande dorsal, deja de ser un aductor y se convierte en un flexor de codo, y lo extendemos. La modificación de la técnica es una extensión hacia el antebrazo, donde hacemos una tenorrafia con los flexores profundos. Aquí ustedes ven que utilizamos la microscopía electrónica avanzada con técnica microquirúrgica para unir. Aquí están 2 intercostales con el tóraco dorsal y 3 intercostales con el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Esperando que esto resulte, que de aquí siga creciendo distalmente y de movimiento, inclusive con una garra básica, o por lo menos para sostener. Si bien no hay unos extensores que hagan la parte antagonista, por lo menos que sostenga. Si ya puede flexionar, que sostenga un objeto también. El cierre de los tejidos con todo cuidado, y luego dejamos con un inmovilizador. Con esta técnica nosotros ofrecemos, o queremos ofrecer al paciente, una alternativa para lo que no existía, para lo que antes creíamos que era imposible alcanzar. Gracias.